Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaron encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que me digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va, a otro: ven, y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, le dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Bien, en la dinámica de la salvación y de la alianza que Dios establece con la humanidad o con nosotros los hombres, lo hace primero a través de una persona. A esa persona le promete un pueblo, luego establece una alianza con ese pueblo, es el pueblo de Israel. Primero la había establecido con Abraham, y luego en la nueva alianza Dios establece su pacto con un nuevo pueblo que es la Iglesia. Y ese nuevo pueblo pues ya no pertenece a una familia, ya no pertenece a una nacionalidad determinada, sino que es una iglesia que adquiere un carácter universal. O sea, la alianza de Dios ha pasado de ser con un hombre a ser una alianza universal con toda la humanidad. Y Jesús empieza a dar pues esa primera apertura, y ya no solamente va a dirigirse al pueblo de Israel como pueblo que en ese momento, por la alianza establecida con Dios, se consideraba a sí mismo el pueblo de Dios, sino que Jesús también pues va a realizar muchos milagros también con personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Y hoy tenemos el personaje de este hombre, un centurión romano. Podríamos decir nosotros que tal vez era más o menos como un jefe de puesto de la policía o de la guardia en Cafarnaúm, y era un hombre que se había ganado el cariño de la gente, un hombre que tenía un buen corazón. Dice, él quiere mucho a nuestro pueblo y nos ha construido hasta una sinagoga. Pero este hombre era extranjero,
y como extranjero pues él mismo no podía entrar en la sinagoga y Jesús o cualquier otro no podía entrar en su casa, porque recordemos que si entrabas en la casa de un pagano, de un pecador, pues te contaminabas con aquel pecado. Era un pecado de contaminación. Y este hombre bien lo sabe, por eso él dice, no soy digno de que entres a mi casa, porque él se reconoce como lo que es para el pueblo de Israel, como un pagano, y no quiere que Jesús se contamine, o no quiere forzar a Jesús a que tenga que incurrir en aquel pecado de contaminación. Pero Jesús está universalizando la fe, ¿no? Está llevándola a todos los lugares para que todos sean conscientes de que Dios no ha venido para una persona exclusiva, que Dios no ha venido para un pueblo exclusivo, sino que Dios ha venido para toda la humanidad. Y la misericordia de Dios puede actuar en unos y en otros. Y en este caso, pues Jesús realiza este milagro de la sanación del sirviente, de aquel hombre que ya nos dice mucho, porque si fuera un hombre cualquiera no le hubiese interesado tampoco ni siquiera la salud de su sirviente, simplemente lo hubiese reemplazado por otro tal vez, pero era alguien que tenía, para ser un buen corazón, ¿no? Y esto es lo que Jesús siempre va a mirar, lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y entonces Jesús sana a aquel hombre, pero aprovecha la oportunidad para darle aquella lección a la gente que siempre lo seguía y siempre andaba con él. Y es la fe que tiene aquel hombre de acudir a Jesús, de reconocerse como alguien que no pertenece al pueblo de Israel, como un pagano, pero al mismo tiempo reconocer que Dios también lo puede escuchar a él y que él también puede dirigirse a Dios, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿no? Se tiene esa gran fe. Por eso Jesús les reclama y les dice, no he visto en Israel alguien que tenga más fe, porque el mismo pueblo de Israel lo ha rechazado. El mismo pueblo de Israel, a pesar de haber visto los milagros que Jesús ha realizado, sigue manteniéndose con un corazón de piedra, un corazón duro. Entonces nuestra fe tiene que ser como la fe de aquel hombre que aunque me considero muchas veces impuro por mis pecados, reconozco que a pesar de mi pecado hay un Dios que es mucho más grande que yo, un Dios que es amor, que es misericordia, y que ese Dios no tendrá en cuenta tanto mi pecado como si su deseo de mi salvación. Y recordamos la palabra del apóstol Pablo en la primera lectura. Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? El deseo, el propósito de Dios, y nosotros acudir a Él con aquella fe, a pesar de considerarnos muchas veces indignos, pero sabiendo que Dios es más que eso, y que está por encima de todo, y que solo en Dios podemos obtener nosotros aquello que humanamente no podemos. Amén.